Entonces el día de hoy pues vamos a trabajar lo que es la parametrización de historia clínica, ¿sí? Como ustedes saben, pues historia clínica es un módulo aparte de lo que hemos venido observando, que ha sido pues la parte de salud, ¿no? Y también la parte administrativa, que fue lo que vieron con respecto a inventarios y entradas por compra. Entonces, igual que en los otros módulos, venga, lo arrancamos desde cero para observar. Igual que los otros módulos, GEMA solo nos solicita, la historia clínica, solo nos solicita una clave de ingreso, que como pudimos ver días anteriores, pues también se puede crear desde la parte administrativa, si va a manejar tanto parte administrativa como parte de historia clínica, o se puede crear simplemente aquí en la historia, en el módulo de historia clínica, si no tiene nada que ver con la parte administrativa. ¿Listo? Entonces, el día de hoy, como les informaba, vamos a revisar lo que es la parte de tablas, las tablas que necesitamos parametrizar. Esta parte de configuración de citas se utiliza es cuando tenemos historia clínica, pero solo para consultorios. Entonces digamos que aquí para la parte institucional, que es lo que nosotros vamos a manejar, no aplica. Pero igual, como por conocimiento, lo único que aquí nos pide es la hora inicial de las citas, la hora final y el intervalo en minutos, que es algo que pues nosotros también configuramos en la parte institucional por médico, ¿sí? Cuando creamos los médicos, nosotros le decimos de qué hora a qué hora trabaja el médico y cuál es el intervalo en minutos que va a tener por atención. ¿Listo? Luego nos encontramos con algo muy, digamos, básico e importante de la parte de historia clínica, que son los anexos. Es donde vamos a crear todos los anexos y donde vamos a poderlos enlazar con médicos. Digamos que esto los voy a explicar como a grosso modo, porque esto lo vamos a ver ya a fondo cuando empecemos de lleno con historia clínica, ¿listo? Sino que es como para que tengamos conocimiento del menú de tablas. Entonces, como les decía, aquí es donde vamos a crear los anexos de historia clínica base y donde los vamos a enlazar por médico. En esta simplemente le vamos a crear un código de anexo, la descripción que va a llevar como tal, si va a hacer parte de la epicrisis, si hace parte de la epicrisis, en qué campo de la epicrisis va a afectar, un modo, si es institucional, si es histórico, un tipo, qué tipo de anexo es, si es abierto o formulario, si va a ser parte de la formulación, si va a tener un tipo de resumen, y en la parte de adiciona, edita e imprime es donde nosotros vamos a ingresar qué grupos de usuarios van a tener acceso a esos anexos. Es decir, los grupos 00, 01, 02, 03 y 04 van a poder adicionar, van a poder editar y van a poder imprimir. Digamos, se presentan casos que entidades dicen, bueno, yo quiero que en tal anexo las enfermeras puedan entrar pero no puedan imprimir. Entonces, eso lo cuadramos aquí por grupo. Entonces podemos decirle que ellos pueden adicionar, pueden, digamos, entrar a editar, pero nunca van a poder imprimir, o viceversa. ¿Listo? Entonces en este menú... ¿Y con esa numeración qué especifica? 1, 2, 3, 4. Esos son los grupos. Los roles. Los grupos. Entonces 00 son administradores, 01, sí, cada uno son los grupos. Eso por el lado de anexos, historia clínica base. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Después de que creamos los anexos de historia clínica base, entonces tenemos que enlazarlos por médicos. Es decir, que para hacer esto ya tenemos que tener creados todos nuestros médicos. ¿Listo? Entonces aquí, ¿qué pasa? Aquí podemos enlazar los anexos por médico o podemos enlazar los médicos por anexo. Digamos, dos formas de poderlo hacer. Entonces, aquí en esta pestaña, nosotros tenemos el listado de los médicos al lado izquierdo y al lado derecho tenemos el listado de los anexos que hemos creado ya en la opción de menú anterior, la que pudimos ver anteriormente. Y además de eso, podemos definir si adiciona o no adiciona ese médico en cada uno de los anexos. ¿En dónde? En la parte inferior, en la columna que dice adicio. ¿Vale? Entonces, como les indico, digamos, es un conocimiento a grosso modo. Ya cuando entremos puntualmente a la historia clínica ya se les va a explicar cómo se enlaza correctamente cada uno de los médicos, cómo se pueden copiar, cómo se pueden eliminar, todo el proceso común que se hace en esta parte.
Luego de eso nos encontramos con las variables históricas, unas variables que nosotros manejamos en la historia clínica. Es algo parecido a los anexos, solo que aquí vamos a crear, como su nombre lo dice, variables que son como datos que el médico va a ir recogiendo históricamente, y el sistema va a llevar un promedio, digamos como el peso, la talla. Entonces, que el paciente vino hace un mes, entonces le tomó el peso, la talla, vuelve al mes, le toma el peso, la talla, vuelve dentro de un mes, y así sucesivamente hasta que le permite a él llevar un histórico del peso, de la talla y de las diferentes variables que se creen aquí para un mejor control. Listo, entonces igual se crean primero por este lado. Entonces aquí, como podemos ver, tenemos creadas peso, talla, índice de masa corporal, perímetro cefálico. Pueden haber más, entonces tendríamos que revisar estas variables que tenemos creadas y crear las que nos parezcan pertinentes o que se vayan a utilizar en dado momento. Y luego, o posteriormente de haberlas creado, tenemos que enlazarlas por médico. Entonces, si nos podemos dar cuenta, es el formulario parecido al de los anexos, donde podemos ver al lado izquierdo los médicos y al lado derecho las variables. Hay veces que creamos los médicos y los enlazamos con los anexos. Cuando entramos a la historia clínica, el sistema nos arroja un mensaje que dice médicos sin variables por definir. Es porque no hemos hecho este proceso. ¿Listo? Entonces simplemente es venir, revisar si ya existen variables y enlazarlas por el médico que requiera. Bueno, luego nos encontramos con unas categorías, que esas categorías se utilizan más que todo para formularios de registros especiales, como formularios de endoscopia, gastroenterólogos, ¿sí? Entonces son categorías que uno va a poder utilizar para diferentes tipos de exámenes que se manejen en esa parte. Don Guido, una pregunta. Bueno, en fin, crear unas categorías y subcategorías para ir metiendo las fotos ahí, no les queden en desorden. ¿Sí? Ah, ok. Como darle una estructura a las fotos que va a tener cada paciente. Es eso. Ah, entonces también aparecen las historias de especialistas de fotos. Donde haya botón de toma de fotos. Listo. Bueno, entonces vamos a revisar ahora los textos predefinidos, que era algo que en su momento se había comunicado, se les había informado, que son como plantillas que van a poder crear como ayuda para el médico, ¿sí? Entonces, ahí que tenemos que crear primero unas categorías. Entonces, como podemos observar aquí, ya hay unas, como admisión a quirófano, descripciones quirúrgicas, exámenes, imagenología, medicamentos. Se pueden crear digamos plantillas para examen físico, para motivos de consulta, cosas así por el estilo, que es muy reiterativo. Entonces es una ayuda para los médicos para que puedan, digamos, hacer lo que llamamos nosotros el copy page, que las tienen creadas en Word. Lo que hacen es copiar, pegar y modificar. Entonces lo mismo, solo que entonces ya las tenemos directamente en el sistema. Entonces, como les indicaba, para eso pues toca crear una categoría. En este caso pues tocaría revisar las que ya están, quitar las que no necesitemos y crear las nuevas, ¿vale? Y luego de crear las categorías, podemos crear unas subcategorías o los textos predefinidos, que es lo como tal nosotros conocemos. Miremos uno que tenga más medicamentos. Miremos este de medicamentos. Entonces, digamos, estos medicamentos desde donde pueden ser llamados, digamos, para la formulación ambulatoria, ¿sí? Entonces, cuando el doctor va a hacer una fórmula ambulatoria y ya, digamos, él tiene un recetario, que pedir tal medicamento, aplicar tantas veces, aplicar durante tantos días, él lo puede crear en una plantilla, ¿listo? Entonces, la creamos por este lado. Hay dos maneras de manejar los textos predefinidos. La primera es simplemente por medio del texto que le ingresemos en esta parte. Es decir, vamos a crear uno. Entonces para eso vamos a adicionar el detalle
él me lo crea en la parte superior. Yo lo puedo crear como una subcategoría, esta subcategoría que me ayuda a un ordenamiento. Entonces él me va a ordenar por categoría, luego por subcategoría. Entonces digamos si quiero que se vea de primeras, si quiero que aparezca de últimas, como nosotros deseemos, o simplemente lo podemos dejar vacío. ¿Listo? Y acá en el texto le podemos colocar el título. Entonces digamos acetaminofén, tableta por 500 miligramos. ¿Sí? Entonces, como les indicaba, si nosotros dejamos este texto predefinido así nomás, simplemente con su categoría y con el texto como un título, entonces en el momento en que se llame el texto predefinido por parte del médico, o también dependiendo del texto predefinido, porque también puede ser utilizado en notas de enfermería, uno también puede crear una plantilla de nota de enfermería, te lo guarda en esta parte y ya las enfermeras también lo podrán llamar. Entonces, si solo tenemos esto, cuando yo arrastre mi texto predefinido, simplemente me va a arrastrar este texto. ¿Listo? Pero si ya digamos la plantilla es muchísimo más larga, 5, 6, 7 renglones, entonces lo que yo tengo que hacer es editar el memo de texto. Entonces acá yo ya le coloco acetaminofén. Entonces aquí sí, todo lo que vaya a ir. Entonces acetaminofén por 500, aplicar cada 8 horas, bueno, a tomar, sería en este caso. Pero eso también depende del paciente, ¿no? Digamos que, como le digo, es una plantilla. No, por eso lo están haciendo con texto predefinido, algo que siempre va a ser igual para todo el mundo sin importar quién llegue. Digamos, de todas formas, como les indicaba, es una plantilla. Entonces usted lo puede dejar, digamos, si la plantilla va a cambiar las horas, entonces usted dice cada espacio horas. Entonces ya lo que les toca llenar a ellos ya es más poquito, no tienen que ponerse a digitar todo, sino simplemente le arrastra todo este texto, que serían 8, 9, 10 renglones. Lo que tiene que hacer el médico es terminar de validar. Entonces cada 8 horas, que digamos, por lo menos sucede mucho con las enfermeras. O sea, nosotros llamamos los textos de predefinidos una herramienta de ayuda siempre y cuando sea bien utilizada, porque si no se convierte en un arma de doble filo. Y eso suele suceder mucho, porque, digamos, pasa mucho con las enfermeras. Las enfermeras crean sus plantillas. Y si, digamos, uno no se las crea como textos predefinidos, ellas las terminan creando en Word y después copian y pegan porque los textos de ellas a veces son muy largos, ¿sí? Entonces lo que pasa es que ellas colocan, ya van muy al punto. Entonces se recibe paciente masculino, entonces cuando van a cargar una mujer, jalan el texto predefinido, se les olvida revisarlo porque juran que ya está, mejor dicho, bien cuadrado, y eso es motivo de gloss, y después nos están llamando a nosotros a la parte de sistemas. Venga, ingeniero, que es que yo le metí masculino y no era masculino sino era femenino, o no era la pierna derecha sino la pierna izquierda. Entonces es por eso, porque los textos predefinidos los dejan tan predefinidos que ni siquiera son capaces de mirarlos y después les queda todo lo contrario. Listo, entonces lo que quería acotar aquí era que si nosotros tenemos alguna información en el memo, entonces ya él no me va a arrastrar este texto, sino me va a arrastrar es lo que hay dentro del memo, que sería esta parte. ¿Listo? Y de esa manera pues se crean los textos predefinidos. O sea, digamos, teniendo ya las plantillas, es muy fácil para realizar. Listo, permítame, yo miro aquí una cosa. Entonces, como les indicaba, aquí tenemos una ayuda que nos sirve en el pedido intrahospitalario. Entonces nosotros podemos crear textos predefinidos para, digamos, diferentes ítems y enlazarlos con una referencia. Entonces mire, como aquí en la parte inferior nos indica F3 para relacionar texto con referencia para pedido intrahospitalario. Entonces nos paramos en el texto predefinido, le damos F3, él me dice a qué categoría pertenece, cuál es la descripción del texto y con qué medicamento lo puedo relacionar, con qué referencia. Entonces en este caso sería con el acetaminofén. Acetaminofén, tableta de 500. Listo, entonces de esta manera me queda enlazado mi referencia con el texto predefinido. En el momento en que yo lo monte en la prescripción intrahospitalaria, él me va a arrastrar esta información. Listo, es como una ayuda adicional. Hasta ahí, ninguna pregunta ahí con lo de los textos predefinidos.
Listo. Bueno, aquí en la parte de configuración, ¿qué tenemos que tener pendiente? Entonces, los usuarios autorizados, que fue por lo que hablamos qué día, que es donde yo creo los usuarios que van a tener acceso a la historia clínica, o sea, los que creo directamente acá, que no creen en la parte administrativa. Si los creen en la parte administrativa, aquí ya tienen que estar apareciendo, como es el caso de Luis Alberto y de Jonfer, que fueron pues usuarios creados desde la parte administrativa, no hay necesidad de crear, ¿vale? Pero si yo requiero crear un usuario que solo va a trabajar en historia clínica, entonces me vengo por usuarios autorizados, le digo adicionar al detalle y aparece prácticamente lo mismo que allá. Entonces nos pide una clave, nos pide un ID de usuario, el nombre del usuario, con qué médico lo voy a relacionar, el grupo, recordemos que si no nos acordamos cuáles son los grupos que hay en historia clínica, yo le doy 99 y él me indica cuáles son los que nos permite. Entonces 00 para administrador, 01 médicos, 02 jefes, 03 auxiliares y 04 UCI. ¿Listo? Entonces en este caso, administrador, si permite adicionar, si permite editar, si permite imprimir y si le permite el uso del control. Y si tenemos área por defecto, entonces lo podemos enlazar de una vez con un área por defecto. Y guardamos nuestro nuevo usuario. ¿Listo? Si necesitamos modificar algún dato, entonces lo seleccionamos. Y aquí podemos editar los datos, podemos cambiarle la clave desde acá. ¿Cómo hacemos para...? ¿Se modifica, por ejemplo, la información también se refleja en el módulo de... No, porque digamos aquí, o sea, lo que pasa es que la creación de usuarios, como les indicaba, puede ser que un usuario trabaje en administrativo como en historia clínica, como puede que trabaje en administrativo solamente o como puede que trabaje solo en historia clínica. Entonces, ¿qué sucede? Que como tiene esos comportamientos, están sectorizados. Entonces, está creado aparte en administrativo y está aparte en historia clínica. Si yo lo modifico aquí en historia clínica, solo me va a actualizar en historia clínica. Si lo modifico en administrativo, solo me va a afectar en administrativo. ¿Listo? Porque están sectorizados. Si yo deseo cambiarle la clave desde acá, entonces simplemente yo le digo cambiar clave sí y él automáticamente me va a pedir la nueva clave. ¿Pero solamente para ese módulo o para un general? Solamente para este módulo. Solamente para este módulo. ¿Listo? Entonces, eso por el lado de usuarios autorizados. En configuración, digamos que esto es para la parte de sistemas, que son los parámetros, como de uso de conocimiento. Entonces aquí que encontramos, aquí podemos definir las rutas de los documentos que vamos a, digamos, de las carpetas donde vamos a guardar diferentes documentos. ¿Por qué? Porque nosotros en la historia clínica podemos enlazarla con historia clínica externa. Puede ser que un paciente venga de otra entidad y me traiga una historia clínica impresa y yo quiero ingresarla y enlazarla con la historia clínica de GEMA. Eso lo podemos hacer, pero entonces eso toca guardarlo en una carpeta que tenemos que configurar en su momento, ¿sí? Para que en el momento en que yo quiera, digamos, ver la historia física que debí enlazar con el paciente, entonces tiene que estar guardada en esta ruta. Eso lo tenemos que definir. En ese momento digamos que está como historia externa. Normalmente nosotros la colocamos siempre en la raíz, donde están los ejecutables, donde están los datos y todo eso. Creamos ahí la carpeta, historia externa. Podemos crear también una para los laboratorios, donde podemos subir todos los laboratorios del paciente y podemos enlazarlo con la historia clínica. Otra donde podamos meter otro tipo de documentos, fotos, exámenes de radiología, bueno, cualquier otro tipo de documento que no tenga que ver, digamos, directamente con la historia o como laboratorio. ¿Qué más podemos encontrar aquí? Bueno, aquí podemos definir la historia, si van a manejar historia familiar, si van a manejar historia de odontología, el tipo de búsqueda de admisiones. ¿Qué es eso? Puede ser que un paciente tenga 2 o 3 admisiones abiertas, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de que
al doctor le aparezca una pantalla diciéndole, vea, estas son las admisiones que están abiertas, ¿cuál va a manejar? O simplemente el sistema tira a coger la última. Entonces, digamos, para eso es ese comportamiento de búsqueda de admisiones. Entonces, o le muestra la pantalla donde le indica cuáles son las admisiones que tiene abiertas, o simplemente siempre vamos a trabajar sobre la última que él encuentre. ¿Listo? Días de edición en historia de urgencia, entonces ahí podemos definir también cuántos días podemos permitirle al doctor que edite algo de la historia de urgencias, porque ya después de que la historia de urgencias se abra y se guarde por primera vez, hay unos datos que quedan bloqueados, no se pueden modificar, porque pues esa es como la idea de la historia clínica, ¿no? Que no se pueda editar. También se puede definir si van a manejar historia de maternidad, el tipo de prioridad por defecto, entonces si va a ser 1 para alta, 2 media, 3 baja o 0, no aplica, o sea, no hay ninguna prioridad por defecto. El tipo de observación en urgencias, nosotros en urgencias podemos colocarle que toda urgencia es urgencia con observación por defecto, o simplemente le decimos que no, porque hay entidades que dicen, no, es que la urgencia pasa a ser con observación después de que el paciente dura creo que más de 4 horas, si no estoy mal, lo que mal no recuerdo. Entonces, hay unos que dicen, no, colóquemela por defecto en no, ya el médico que se encargue de colocarle que pasó observación. Como hay otras entidades que de una vez dicen, no, déjenla de una vez en sí, así entra urgencias, ya es urgencias con observación. Entonces, desde aquí se puede parametrizar, eso lo define pues la clínica. Si van a manejar historia estética, si se necesita confirmar contraseña, entonces hay formularios que al momento de guardar, él le pide que confirme la contraseña. ¿Por qué? Porque puede ser que yo sea el doctor y dejé mi sesión abierta. Me fui, entró el otro doctor y entonces fue a revisar al paciente. Entonces, cuando fue a guardar, estará con mi usuario, ¿sí? Entonces, él le solicita la contraseña de nuevo para que ahí haga el cambio y pues quede con el que tiene que ser. Entonces, eso se define si se confirma o no se confirma contraseña. ¿Y esa contraseña que va para confirmar cada vez que vaya a guardar? Cada vez que vaya a guardar. Puede ser 4 números. O sea, eso se parametriza. Si ustedes quieren que cada vez que él guarde, le va a confirmar la contraseña, entonces le va a pedir siempre la contraseña. O simplemente así como viene funcionando en uno, guardan y ya, guarda el usuario que está ahí, sin importar si está bien o mal, eso ya tiene que verlo la persona antes de, porque allá ellos guardan y no les piden ninguna contraseña. Tipo de empresa, entonces 0 si es pública, 1 si es privada, o sea, por defecto ustedes serían 1. Registros especiales consumidos. Ahí quedó mal esta parte. Si va esto, bueno, esto tiene que ver para lo de la parte de odontología. Aquí es para el manejo de UCI, entonces que permita que en la historia de UCI arrastre información desde la historia de urgencia o desde la historia de hospitalización. ¿Listo? Entonces aquí también se puede parametrizar. Acá es para definir si vamos a consumir de una vez desde historia clínica. Entonces cada vez que hagamos una historia de consulta de urgencias, de una vez queda el consumo. Que se le aplicó un acetaminofén y se registró en los gastos, quedó el consumo. Que bueno, todo lo que tenga que ver con consumos automáticamente desde historia clínica ya va quedando en los consumos. ¿Qué le toca hacer al facturador? Simplemente confirmar. Imprimir balance por hora, entonces aquí imprimir balance de líquidos por hora o por días. Digamos que eso es un manejo que tenemos ahí con el balance de líquidos. Entonces la forma de impresión, tenemos creo que 2 o 3 formas. Ya eso lo miraremos en el momento que miremos la parte de que balance de líquidos. Tipo de triage, nosotros manejamos hasta 3 tipos de triage, 3 formatos diferentes. Bueno, en realidad son 2, el tercero tiene que ver es algo con ambulancias, una PH que llaman para las ambulancias. Días de búsqueda de admisión. Ustedes pueden aquí parametrizar esa parte de los días de la búsqueda de admisión. ¿Eso qué quiere decir? Digamos, el sistema va a buscar las admisiones que estén abiertas del día de hoy hasta esos días.
Entonces, digamos, en este caso hasta 40 días. Entonces, solo va a buscar las admisiones que estén 40 días hacia atrás. Ya después de 41 días hacia atrás, la admisión para el sistema no existe. Clínicamente, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Digamos, yo voy a buscar una admisión de finales de noviembre. Sí, finales de noviembre. No me parecería. ¿Sí? Sí está, pero no le va a salir. Exactamente, no le va a salir al médico. Y vaya a cargar cosas en algo bien. Es correcto, así es. Cerrador del lugar. Tabla de anexos de historia, bueno, ese queda pendiente. Y el manejo de antecedentes acumulados, bueno, eso fue algo que pasó hace poco, lo del manejo antecedentes acumulados. ¿Sí sabe qué es? ¿Sí sabe por qué? Según cuentas y según recomendaciones de algunos clientes, nos dijeron que los antecedentes tienen que ir acumulados, sin importar el tiempo que lleve el paciente. Es decir, si el paciente lleva viniendo 10 años, tienen que aparecer los antecedentes de 10 años en la historia. ¿Sí? Los antecedentes como los diagnósticos, solo lo de la enfermedad. El problema es que al momento de imprimir, o sea, ¿cómo estaba sucediendo antes de que apareciera este parámetro? Imprimía los antecedentes que se le registraban, digamos, en esa historia, solo en esa parte de esa historia, ¿ya? Pero entonces, ya con los antecedentes, cuando van a imprimir, digamos, la historia de especialistas, entonces les van a aparecer los antecedentes de la historia de especialistas de urgencias de hospitalización de aquí a 10 años hacia atrás. Cuando colocamos eso, muchos clientes pusieron problema. Pero ¿por qué toda esa información que antes me salía en 5 hojas ya me salen 10, 20 hojas? ¿Sí? Pues fue lo que nos dijeron, que los antecedentes tienen que ser completos, porque, digamos, puede ser que un paciente no venga hace 6 meses. Entonces, hace 6 meses pudo haber tenido unos antecedentes que pueden ser importantes para el médico, ¿cierto? Pero entonces, como no los estábamos filtrando de esa manera, entonces al médico los obviaba. Entonces, pues, se podían presentar inconvenientes con eso. Ya usted, pero ¿por qué usted le aplicó eso si podía ser que no se lo aplicara si él hace tantos meses nos dijo que tenía tal antecedente? ¿Sí? Entonces por eso fue que se colocaron acumulados, pero entonces cuando empezaron a decir que no, que eso se pueden colocar, que no pueden aparecer todas esas hojas, que no pueden aparecer todos los antecedentes, entonces se colocó este parámetro para que ya sea responsabilidad de cada una de las entidades definir si quieren que aparezcan acumulados o que sigan apareciendo por separado. Entonces digamos que esta parte de configuración es más que todo hacia la parte del área como de sistemas, ¿sí? Digamos ahí no se tiene que configurar nada aparte, porque por lo menos, bueno, lo de los parámetros, la creación de usuarios autorizados, ya eso tiene que ver directamente con los archivos de GEMA. Entonces esto más que todo lo manejamos nosotros, pero pues de uso, que como tengan como conocimiento. Aquí de pronto sí que necesitamos saber lo de la configuración de la epicrisis, que era algo que yo les comentaba el día de ayer, que la epicrisis nosotros la manejamos es en línea, ¿sí? Anteriormente, o bueno, no me acuerdo si fue ayer o bueno, en estos días yo les comenté de que la epicrisis, ¿qué sucedía? Yo guardaba un registro en historia de urgencias, en la historia de hospitalización, en cualquier historia, y ese registro me iba y me guardaba en la epicrisis, ¿sí? Entonces, cuando después íbamos a mandar a imprimir la epicrisis, teníamos por X o Y motivo en algún momento, porque bueno, hicieron algún cambio en urgencias pero no afectó la epicrisis o cosas por el estilo, entonces iban a haber diferencias entre la historia y la epicrisis, ¿sí? Entonces nos inventamos esta manera de hacer la epicrisis en línea. Por eso, digamos, ayer fue que reiteramos que en el motivo de ingreso tenemos que decir cuáles son los motivos de ingresos que me van a afectar a epicrisis, porque si no, en el momento en que yo haga mi admisión, él no me va a generar el número de epicrisis y así se requiere, ¿no? Entonces, ¿aquí qué se hace? Aquí lo único que nosotros hacemos es, bueno, crear los anexos que nosotros queramos o necesitamos que me afecten la epicrisis en el momento de imprimirla. Entonces, yo le doy aquí F2, el sistema me va a listar los diferentes anexos que yo ya tengo creados. Entonces acá aparecen todos los anexos, digamos la historia de especialistas. Entonces no, yo quiero que la historia de especialistas me afecte la epicrisis. ¿Listo? Entonces, como pueden observar, acá nosotros tenemos segmentados cada uno de los campos que tiene esa historia. Por ejemplo, motivo de consulta, revisión por sistemas, el bloque de signos vitales, el bloque de examen físico, la evolución,
el análisis plan, solicitud de exámenes, resultado de exámenes, tratamiento de medicamentos. Y aquí vuelve y se repite evolución, análisis plan. Bueno, ¿por qué sucede de esta manera? Si se pueden dar cuenta, el de arriba está en el tipo, está vacío, y en el de abajo está chequeado. ¿Por qué? Porque estos campos, estos 5 campos, son por eventos, o sea, son históricos. Cada vez que yo entro a la historia y los lleno, él va guardando un histórico, en una tabla de evolución, ¿sí? Entonces, esta información me la va a traer desde esa tabla, de la tabla de evoluciones. Mientras que esto es la primera evolución que le hicieron, el primer registro que guardaron en estos campos, en evolución, en análisis plan, en solicitud de exámenes. Y de aquí para allá, estos son los registros posteriores. ¿Sí me hago entender o tienen alguna...? ¿Sí? Sí. O sea, ¿qué sucede? Cuando nosotros hacemos la historia de clínica por primera vez, nosotros llenamos todos estos datos de la parte superior, todos los que están en tipo como 0 o vacíos, ¿sí? Nosotros los llenamos, podemos llenar también la evolución, el análisis plan, solicitud de examen la primera vez, ¿listo? Yo guardo mi historia y el motivo de consulta ya después no se va a poder retroalimentar o sí, como completar, evolucionar, por decirlo de alguna manera. Estos campos no son de tipo evolución, o sea que puedan estarse cada ratico cambiando. Sí, ¿cómo acá? ¿Sí? Entonces, la evolución, el análisis plan, la solicitud de exámenes, sí, porque yo se le puedo pedir, digamos, en urgencias, hablemos de la historia de urgencias. Yo llego y veo a mi paciente y le digo, le voy a mandar un rayos X de brazo izquierdo, ¿cierto? La primera vez que ingreso, le mando un rayos X del brazo izquierdo, listo, guardé mi historia. A la hora o a las 2 horas, yo veo los resultados de ese examen y digo, venga, no, ahora le voy a mandar un rayos X del hombro, ¿sí? Porque pues de pronto no fue tanto en el brazo sino en el hombro, le va a hacer una evolución al examen, entonces ya ahí le hizo otro registro adicional, entonces ese nos va a quedar en estos de la parte de abajo, que es una evolución, entonces por eso sucede que aparecen dobles, ¿listo? ¿Sí? ¿Qué sucede? Que aquí todos ya están chequeados, o sea, todos van a ser parte de mi epicrisis, pero si yo digo no, yo no quiero que la evolución haga parte de la epicrisis, entonces yo le doy enter, le doy enter, si yo quiero colocarle alguna plantilla adicional se la puedo colocar, y si quiero que no me aparezca en la epicrisis, en el activo, se lo quito, ¿listo? Entonces eso quiere decir que me van a aparecer todos en la epicrisis menos la evolución. De esta manera yo configuro cada uno de los campos que quiero que me aparezcan en la epicrisis y cuáles son los anexos que quiero que me aparezcan. Yo guardo y ya él automáticamente acá, él me muestra que la historia de especialistas va a ser parte de la epicrisis. Entonces, ¿qué pasa? Vuelvo a lo de los motivos de ingreso. Yo hice una admisión y el motivo de ingreso era consulta de urgencias. La consulta de urgencias genera epicrisis. ¿Listo? Entonces, al momento de guardar la admisión, él me genera un número de epicrisis. Un ejemplo, la epicrisis número 5. Entonces, ya todas las atenciones, todas las admisiones que tengan el número 5 como epicrisis de ahí para adelante, todo eso me las va a amarrar y me las va a poder imprimir en la epicrisis. ¿Sí? Sí. ¿Sí soy claro en esa parte? Sí. Listo. Bien, que es algo que queremos que se empiece a manejar en el SEO. ¿Listo? Listo, vamos entonces a la tabla de generales, que son pues algunas, tanto las generales como estas, que son las que queremos que ustedes revisen, por favor. La del CIE, pues esa es la misma que ya estuvieron revisando estos días. CIE, CUPS, EPS, que pues es la que tenemos pendiente, es una tarea que tenemos pendiente por revisar las EPS para crearlas. Estas se pueden crear también desde la parte de historia, desde salud, perdón, desde el módulo de salud. Acá tenemos unas especialidades para RIPS, que ya digamos son otras adicionales. En este caso tenemos medicina general, trabajo social, psicología, psiquiatría. Tocaría revisar de estas cuáles nos hace falta. O sea, este ya es como otro agrupamiento de especialidades y son más que todo para la parte de los RIPS. ¿Listo? Entonces, por favor, revisar también esta tabla, la tabla de especialidades. Revisar esta tabla de especialidades, a ver cuáles hacen falta.
Entonces recordemos tablas generales, especialidades RIPS. Les quedé viendo el día de ayer, si no estoy mal, los medicamentos. Y cuando creamos una referencia, si se acuerdan que yo les mostré que había el código de medicamento, que la tabla estaba vacía, es esta información, que es el código ATC. Creo que es la resolución 256. Entonces aquí uno ingresa y él muestra el tipo, código, principio activo, forma, concentración, descripción farmacológica, descripción de la concentración, la unidad y la descripción total. Entonces, revisar también estos medicamentos, que igual son los mismos que estarían apareciendo allá en el módulo de salud. Pero digamos que esa tabla creo que ya no se utiliza, ¿cierto? Porque para eso ya está la tabla de los CUPS. ¿Los ATC? Los ATC. Seguimos con, bueno, municipios, ya los tenemos. Ocupaciones, igual, revisarla, porque pues aquí están, digamos, lo que hablábamos que día. Es la misma tabla que manejamos en el módulo de salud. Entonces, pues digamos que no habría ningún problema con esa tabla, por lo que les comentaba un Guido, que no se pueden crear nuevos códigos porque ya esos son los que están configurados, ¿no? Esa tabla que ya se las había mostrado también en el módulo de salud, pero pues igual revisémosla. Es importante que también ustedes nos ayuden a definirla. Esa es otra tareita, ayudar a definir estos destinos. ¿Sí? Estos destinos son posteriores a la atención, o sea, son los destinos que nos van a aparecer en las diferentes historias clínicas, donde nosotros vamos a decir hacia dónde fue remitido el usuario, si fue dado de alta, si fue remitido a especialista, a urgencias, a observación. Bueno, ahí tenemos un buen listado. Y pues definir dónde van a aparecer, si en consulta externa, en urgencias, en hospitalización, en cirugía, en UCI, HS, no me acuerdo, como en los componentes generales, destinos, bueno, cajas no, bodegas tampoco, creo que hay. Esto ya lo manejamos desde la parte del módulo de salud, lo que son las marcas y líneas, bodegas también desde la parte administrativa, lo que vieron con Orlando. Parámetros, aquí hay otra especie de parámetro. Entonces, aquí es donde vamos a crear los médicos que vamos a utilizar en historia clínica, ¿listo? Que pues igual, si los creamos en Gemasalud, aquí ya nos deberían aparecer, ¿listo? Entonces, lo mismo, lo que yo les informaba que día, ¿qué nos pide adicional este médico? ¿Sí? O sea, él no me deja crear un médico acá si no está creado en el módulo de salud, que fue lo que revisamos allá por tablas también. Entonces, para la parte institucional, toca crearlo primero allá. ¿Qué más encontramos aquí en parámetros? En el caso en que hagamos uso de registros especiales, ¿sí? Si de pronto en el momento vamos a tener médicos como gastroenterólogos, parte de endoscopia, de colonos, todos esos registros especiales se crean por este lado. Registros especiales, entonces simplemente creamos la especialidad, la enlazamos con una descripción, revisemos uno. Por lo menos este sí lo van a necesitar, el de preanestésica. Entonces la especialidad va a ser anestesiología, el nombre del formato, digamos que eso sí ya lo cuadramos nosotros los de sistemas, entonces va a ser el repreanes, si lleva algún procedimiento, va a llevar un consecutivo, digamos que esos consecutivos más que todo se utilizan en la parte de consultorio, y si va a estar activo o inactivo. Se le puede definir un código CUPS ya por defecto, un diagnóstico por defecto, un ámbito, una finalidad y una forma de realización por defecto, si así se refiere, si no, no es obligatorio llenarlo. Generales, parámetros. Puntos de atención, digamos que esos puntos de atención son los que creamos de todas formas no sé si lo alcanzaron a ver sí, yo creo que sí, con Orlando, donde creamos los consultorios, donde creamos los quirófanos, que eso también pues toca configurarlo, ¿listo? Entonces son esos mismos parámetros. Se está agotando la batería.
¿Me presta el cargador, por favor? Continuamos. ¿Qué más tenemos por acá? Terceros, ítems de facturación. Digamos que esa parte no se maneja porque eso lo tenemos desde la parte de inventarios. Esto sí es importante manejarlo. Los turnos, la clase de líquidos, la descripción de dosis, o sea, todo esto son las tablas generales de historia clínica. Entonces, estas necesitamos parametrizarlas. ¿Por qué? Por ejemplo, los turnos. Los turnos necesitamos parametrizarlos para lo de el balance de líquidos, para poder imprimirlo de los balances de líquidos y poder reportar, digamos, diferentes informaciones. Esos son los turnos de las enfermeras como tal, ¿sí? Entonces, si manejan 3 turnos, si manejan 2 turnos, si manejan 4 turnos, porque ves que aquí por lo menos hay los turnos de 8 horas normales, de 6 a 2, de 2 a 10 y de 10 a 6. Pero digamos, pueden también manejar un turno de 7 a 7, ¿listo? Entonces, pues, revisar esos turnos y configurarlos en esta parte. Tablas, clases de líquidos. Entonces, nosotros aquí ya tenemos un listado, pero pues es importante que la parte de los médicos, o bueno, el jefe, no sé quién sea el que nos ayude con esto, pero necesitamos configurar pues los líquidos que se van a manejar en el... ¿Esta? Sí, tocaría por debajo, pero sí se puede. Más de favor. Bueno, señor, apúntemelo ahí, ahorita lo hacemos, ¿vale? Me acuerdo. Sí, señor. Entonces, Pendiente. ¿qué información tiene? El volumen. Tabla de líquido. Tabla de líquidos. Entonces, la tabla de líquidos, ¿qué tiene? Solo un código, un consecutivo y el nombre. No trae ninguna información adicional. Listo, entonces, y lo de las especialidades de los RIPS. Recuerda que tenían muchas pantallas. Mire, generales, especialidades RIPS. Son diferentes, tienen un código diferente. Tengo que meterle esto de... Ahí hay varias, pero pues tocaría terminar de revisar cuáles hacen falta. Listo, seguimos con clase de líquidos, descripción de dosis. Espérame, yo miro esta, porque eso sí no sé. Bueno, entonces seguimos con la siguiente tabla, que es la de vías de administración y eliminación. Esto también hace parte de los balances de líquidos, ¿sí? Entonces esto es importante también configurarla. Como podemos ver, aquí ya tenemos un listado de las diferentes formas en que se puede o administrar o eliminar un líquido, ¿sí? Y los que tienen acá en el tipo, los 1 son los que me van a aparecer para la parte de administrados y los 2 para la parte de eliminados. Entonces es definir eso. ¿Listo? ¿Listo, patrón? Otra tablita de portal. Apúntela ahí, por favor. Claro que sí. Sí. Vías de administración y eliminación. ¿Para cuándo la necesita? Ojalá ahorita. ¿Ahorita? Ah, entonces la envío mañana. Bueno, ¿ustedes allá van a manejar vacunación? Sí, es lo que ¿Sí? claro. Entonces acá en la siguiente tabla vamos a definir eso. En la tabla de vacunación vamos a definir las etapas y las vacunas que se van a manejar. Entonces en etapas, ¿qué encontramos? Un código normal, incremental, y el nombre de la etapa. Entonces tenemos recién nacido, 2 meses, 4 meses, 6 meses, de 6 a 11 meses, de 18 meses, de 6 a 23 meses y de 5 años. Listo. Si falta alguna, agregarla. Si toca quitar alguna, Va consecutivo la descripción. y ya, nada más. ¿Listo? Eso por el lado de las etapas de la vacunación. Y la otra es la tabla como tal de las vacunas que se van a manejar. Entonces aquí tenemos ya un listado. El código en este caso es de 3 dígitos porque pues pueden llegar a ser no sé cuántos. Más de 100. Entonces
Ahí tenemos un listado ya, y lo mismo que en los otros casos, el código y el nombre de la vacuna. ¿Listo? Entonces, para revisar esas otras dos tablas, como les indicaba, entonces en tablas acá hay una configuración también para la parte de hiperdiabéticos, valores de hiperdiabéticos, que entonces me bota una categoría, me dice el valor de qué año hasta qué año y cuáles son los puntos. Digamos que eso ya toca revisar cómo se configura directamente y en qué afecta como tal la fórmula de los hipertensos, ¿sí? Es como para poder delimitar en diferentes campos cuáles son como la longitud o el rango, más bien el rango que permitido y cuánto sería el punto que eso le daría. ¿Listo? Para poder sacar unos cálculos, porque en las fórmulas y en la historia de hiperdiabéticos él bota unos resultados con respecto a los datos que le ingresen. Entonces, desde aquí podemos configurar esa parte. Por otro lado, buenos días, tenemos los programas PIP. Entonces, cuando vayamos a manejar la parte de PIP, nosotros tenemos que dejar configurados cuáles son los programas que vamos a manejar y hacia qué grupo pertenece. Entonces, aquí tenemos ya algunos creados: programa ampliado de inmunizaciones, atención preventiva en salud oral, atención al parto, al recién nacido, alteraciones del embarazo, ¿sí? Y esos pueden pertenecer a dos grupos, o pueden pertenecer al tipo de atención temprana o al de protección específica. Entonces toca delimitar eso. ¿Por qué? Porque más adelante nos daremos cuenta, cuando empecemos a mirar el formulario de PIP, él se abre de diferente manera cuando uno selecciona el tipo de programa. ¿Listo? Entonces, para tener en cuenta cuando empecemos a manejar la parte de PIP. Tengamos por acá y ya. Odontología. No creo que haya. Aquí se va creada, digamos. Esas son las familias odontológicas que pueden existir, ¿sí? Para ya en la parte de la historia de odontología. Entonces tenemos reconstrucción, exodoncia, ortodoncia, endodoncias, corona, perno, muñón, implante, puente, bueno, entre otras. Normalmente eso aparece, creo, si no estoy mal, o en la historia de odontología o en la historia de higiene oral. Tocaría ya cuando empecemos a revisar. Pero entonces desde aquí se configuran las familias odontológicas, todo lo que tiene que ver con la parte de odontología. ¿Qué más tenemos? Diagnósticos, tratamientos. Eso sí es para cuando le hacen. Nosotros tenemos una historia donde aparece todo el odontograma, todos los dientes y todo eso. Entonces cada uno de estos colores, cada una de estas características son las que aparecen, las que le puede colocar el doctor cuando le hace el examen al paciente. Amalgama, resina, sellante, y todo esto lo podemos también definir desde esta parte. Ya en caso que vayamos a utilizar la parte de odontología o el odontograma como tal, puntualmente. Anexos de oftalmología, visión cercana, visión, ¿eso es qué? SC y pinhole. Tocaría ya revisar las diferentes escalas que pueden manejar en esos dos campos, en esos dos tipos de visión. Las de visión cercana, entonces también puede tener una de visión cercana, visión lejana, que 1.5, bueno, eso ya lo saben como tal los oftalmólogos. Pues, aquí no sé si hayan etiquetas de fotos, lo que hablábamos con Don Guido. Aquí se le pueden generar unas etiquetas. En esas etiquetas explorador, en diferentes historias clínicas tenemos la opción de meterlo de las fotos, lo que les comentaba Don Guido. Entonces también podemos colocar o crear alguna especie de etiquetas, ¿sí? Entonces las podemos crear aquí por etiquetas explorador. ¿Y con qué fin? Pues digamos para colocarle como, señor. ¿Fotos de personas? No, digamos en la historia, un ejemplo, la historia de oftalmología. Entonces se le toman la foto de un ojo, cómo está el ojo y todo eso, entonces la pueden subir y enlazar con la historia. Y guardarlo como tal en la historia. Más que todo, sí, digamos en pediatría, si usted quiere mirar que algo que tiene el paciente, el niño o algo y quiere que quede registrado en la historia como una foto, entonces eso lo puede subir por ese lado. Eso tiene que ser escaneo por archivo adjunto, ¿no? No, hay una forma para, o sea, por medio de como un software externo, le pueden tomar la foto y queda ya enlazada con el sistema. Acá, espera que ese sí me gustaría ver, que lo veamos más
Que sí, sí, sí. Pues, esa es otra tabla que tendremos que revisar para parametrizar, que son los cuidados de enfermería, ¿sí? Entonces, ellos se ordenan por diagnóstico, subdiagnóstico y una tarea. Entonces, como podemos observar, aquí ya hay algunos definidos. Lo que tenemos que detallar o parametrizar es cuáles vamos a dejar y cuáles tocaría agregar como nuevos. ¿Listo? Esos cuidados de enfermería casi que van por cada enfermedad, por cada patología. ¿Sí me entiende? Sí. Se arma como un protocolo. O sea, ya no ¿Te es... dieron Tito? No, pero por si no me suman. La idea es la siguiente. La idea es que en vez de que la enfermera escriba lo que le dé la gana, armarle un protocolo de las actividades que ella le debe realizar a una persona X. ¿Sí me entiende? Yo tomé. Fracturado de brazo y de pierna. Entonces tiene que ponerlo de lado, tiene que lavarle tal cosa, tiene que hacerle tal cosa. O sea, que el sistema le va a decir qué es lo que tiene que hacer. No dejar que ella haga lo que le dé la gana y escribir lo que le dé la gana, sino que se hagan todas las rutinas dependiendo de cada enfermedad, cuál es la forma como se debe tratar al paciente, y la enfermera solo chequea si lo hizo o no lo hizo. Ella coge la lista. Hice, y de pronto creo que él tiene una parte donde ella puede hacer algunas observaciones. Si al voltearlo se me cayó, si al voltearlo pasó otra cosa, si se complicó, lo que sea. Entonces la idea es, normalmente eso se podría manejar por cuidado de enfermería, un texto ahí donde ella escribiera lo que le diera la gana. Pero entonces aquí la idea es armarles todos los protocolos dependientes, eso lo tiene que hacer una persona que sepa, o una jefe de enfermera o una coordinadora médica. ¿Sí? Una jefe de enfermería que sepa mucho, que haya estudiado y que conozca muy bien todo. Esos serían los ítems que él pide. Mire, el diagnóstico, un diagnóstico, que ahí sería trauma craneoencefálico, un subdiagnóstico, entonces déficit de autocuidado, baño, higiene, una tarea, asistir con los cuidados básicos de higiene y baño en cama o ducha. Le pueden asignar un código CIE, los objetivos, unos objetivos para ese cuidado, el procedimiento a realizar y un protocolo que debe llevar a cabo. ¿Listo? Como les decía, un guía. Entonces sería con la parte de enfermería, ya que sea, digamos, la jefe o... Sí, más que todo yo creo que la jefe es la que tiene que revisar eso y configurar esos cuidados de enfermería. ¿Listo? Para tener en cuenta, por favor. Listo, vamos con esta tabla de consultas. Esta tabla de consultas también es importante que la configuremos. Vamos, esta de urgencias. ¿Qué es esta tabla de consultas? En las diferentes historias clínicas a nosotros nos exigen el tipo de consulta por el que viene el paciente, ¿sí? Porque eso nos va a afectar los RIPs. Entonces, como los RIPs van a ser automáticos, es decir, yo guardo mi historia y él automáticamente va a ir alimentando nuestro RIP, esta información hace parte del RIP. Entonces, nosotros ¿qué creamos? Creamos unas consultas, entonces un código y una descripción. El código, como podemos ver, es algo alusivo al nombre, consulta de urgencias. Le registramos de una vez un código CUPS, porque si se está haciendo el consumo de una vez desde la historia clínica, él va a consumir con este código CUPS. Entonces es de vital importancia colocárselo. Sí, señor. Es que me acordé de algo, no lo vi así de afán. Acuérdate que hay que crear, eso no está ahí. Bueno. Entonces, revisar cuáles son las consultas que vamos a manejar, cuáles van a ir enlazadas con algún anexo, que si ustedes no se saben el nombre del anexo, simplemente le damos F2 y él me va a listar todos los anexos que yo tengo en el sistema. ¿Listo? Y yo selecciono el que necesito, digamos descripción quirúrgica, lo escojo y listo. Y guardo. Si no lo quiero enlazar con ninguno, pues como les indicaba, dejan ese espacio vacío. Entonces, acá en el menú de consentimientos informados, aquí ya tenemos creados unos, donde definimos pues un código, la descripción, a qué especialidad y el número de copias que queremos que emita. Listo, entonces como les indicaba, ¿cómo se configura un consentimiento informado? Entonces, le ponemos una descripción, ¿sí? Tenemos que tener el archivo, como les indicaba, en Word. Preferiblemente pues docx, que ese creo que es como, no sé si es de 2013, ¿sí? Un nombre, ojalá sin espacios,
ni caracteres especiales. Preferiblemente nosotros creamos una carpeta en los datos de Gema Médicos como docs y los guardamos ahí. ¿Listo? Lo enlazamos con una especialidad y le decimos el número de copias. Entonces acá le vamos a colocar unas etiquetas. Digamos que esto lo va a configurar en la parte de sistemas. Esas etiquetas están aquí en las instrucciones, entonces toca leer esas instrucciones para poder identificar pues cuáles son los datos que vamos a enviar. ¿Por qué? Porque como yo les indicaba, el consentimiento informado es una plantilla. Entonces uno allá en la plantilla, en el espacio del nombre, de la fecha, exactamente, recibe esos datos y lo completa. Esa es la idea del consentimiento informado. Entonces toca estipularle cuáles son las variables que se le van a enviar y allá en el Word le coloca uno las variables. Y ya al momento de invocar el consentimiento informado, el sistema automáticamente lo rellena. ¿Listo? Esa es. Entonces esa es la idea del consentimiento informado, y pues lo que se requiere es revisar los que están creados, eliminar y mirar a ver cuáles plantillas van a utilizar, cuáles consentimientos informados van a manejar allá en la clínica para empezarlos a ingresar también. A ver, ¿qué nos falta por acá? Consentimiento informado. ¿No tienes una empresa que lo tenga funcionando ya bien? Ya, Reina, ya le coloqué ahí 4. Ya la traía con usted. Sí, buen día. Acá tenemos las tablas de... Tenemos la tabla de reingresos que se utiliza en diferentes historias, por lo menos en la historia de urgencias, de hospitalización, donde un paciente, bueno, le pudimos haber dado salida en algún momento y él reingresa a la atención. Entonces ahí él me pide que si es un reingreso o es una atención normal. Entonces si yo le digo que es un reingreso, él me pide qué tipo de reingreso es. Entonces en ese momento manejamos estas 5. Lo mismo, revisar cuál hace falta, modificar, eliminar, agregar. Lo único es el código y la descripción del reingreso como tal. Esos reingresos, no entiendo por qué un paciente no le pueden hacer un reingreso. Bueno, a no ser, no, es que no me haya... Listo, entonces continuemos. Ingeniero, ¿vale? Sí, Y es colombiano. Y entonces todo eso lo Acá tenemos una tabla de lesiones que las vamos a poder ver específicamente en la historia de urgencias. En la historia de urgencias nosotros tenemos una forma adicional donde mostramos la figura del cuerpo humano, dependiendo del tipo de género. Si es hombre, pues va a mostrar el cuerpo humano del hombre, y si no, pues el de la mujer. Y en ese vamos a poder definirle, digamos, qué tipo de lesión pudo presentar, ya de una manera más gráfica. Entonces aquí tenemos estas 11 lesiones, pueden ser más, pueden ser menos, eso lo definen ustedes. Entonces eso, digamos, es para poder, como les decía, representar gráficamente. Como que para la representación gráfica, él saca un muñequito. Sí, un muñeco. Y por ejemplo, si usted le dice que tiene un hematoma, entonces ubica un hematoma en esta parte. Entonces, Ajá. básicamente le salen a Acá no. Sí. Al médico eso, que lo Para el médico, para cuando van a venir en la ambulancia y le pueden hacer algo posible de tan. ¿Cierto, Miguel? Sí, porque nosotros, como yo le indicaba cuando vimos lo de los parámetros, nosotros manejamos algo que es el APH, que es como un formulario que tienen que llenar las ambulancias. De las ambulancias ahí, ellos pueden registrar, pueden decir, venga, cuando levantamos el paciente, él tenía una herida en la frente y tenía un hematoma en el brazo derecho y remitía dolor en la pierna izquierda. Entonces todo eso lo pueden dibujar en el APH. Entonces también se enlazó con la historia de urgencias para que el doctor, cuando lo vea en urgencias, pueda enlazar la historia con ese gráfico. Listo, entonces revisar estas lesiones que ya están creadas en esta parte. Y acá tenemos otra tabla para revisar, que es la de los hemocomponentes, porque tenemos también transfusión de hemocomponentes, ¿sí? Tenemos un formulario de transfusión
Entonces necesitamos delimitar cuáles son los hemocomponentes que se van a manejar ahí. Tenemos glóbulos rojos, plasma, plaquetas, crío y sangre total. Y también, como se pueden hacer consumos directamente, o sea, cuando se hace la transfusión, podemos consumirlo, entonces funciona de la misma manera que las consultas. Entonces yo puedo definirle ya unos códigos para empresa, para IS 2001, para SOAT, para que así mismo por el tipo de tarifario que maneje el paciente, al momento de facturarlo, de consumirlo, él me tome esta información y me cree el consumo. Exacto. Es cuando llegan y le dicen que usted va a hacer transfusión de plaquetas, entonces ahí le dice cada cuánto le aplican, cuánto le van a dar, toda esa parte. Entonces necesita saber esto, necesita tener estos hemocomponentes. Entonces pueden colocar un código para el momento del proceso y otro código para el momento de la aplicación. Me imagino que se consumen por separado. Y también lo necesita. Y también lo registra, sí señor. No, que sí lo necesita para... Pues sería lo esencial, o sea, no es obligatorio, pero si ustedes lo quieren ya delimitar de que el crío siempre se me va a facturar con este, entonces lo pueden hacer, pero no es obligatorio. Sí, eso sucede mucho con los sistemas y eso es a veces lo que los clientes no entienden. Que ellos dicen, ay, es que yo quiero que me pongan esto y me pongan esto y me pongan esto. Entonces, puntos de atención, para que quede grabado. Entonces, puntos de atención, quirófanos, consultorios y salas. Entonces, punto de atención, colocamos una letra, la letra inicial más el código, el nombre y el tipo aquí nos dice C para consultorio, Q para quirófano y S sala de procedimiento. Entonces, si yo acá en el tipo coloco o la C o la Q o consultorio quirófano, él no me va a pedir nada de esta información. Encontramos aquí abajo. Liquidar procedimiento, empresa, IS, nada. Esto es solo para las salas de procedimiento. Entonces, si yo coloco consultorio, él me va a deshabilitar estas opciones porque pues no aplica. ¿Listo? Lo mismo pasa con el quirófano. Él no me va a validar estos datos. Pero si lo que yo, digamos, guardemos este quirófano. Entonces ahí ya tenemos un consultorio y un quirófano, ¿cierto? Vamos a crear una sala. Entonces, punto de atención, sala 01, sala de yesos. Entonces decimos que es una sala, vamos a liquidar, entonces aquí nos dice qué tipo de liquidación vamos a manejar, quirúrgica, yesos, suturas, curaciones o una sala de parto. Entonces dijimos que era de yesos, colocamos la Y yo puedo asignarle el código por cada uno de los tarifarios. Si quiero hacerlo por empresa, entonces le doy F2. No hay referencias creadas para empresa. Miremos con el SOAT. F2. ¿A los puntos de atención van a cargar de una tarifario? Sí, de una vez se le puede cargar. Para que al momento de liquidarlo en los procedimientos ambulatorios, él me liquide de una vez en la sala. Esa es la idea. Pero yo una pregunta. Si yo un punto de atención le creo, por ejemplo, a esa sala de yeso, yo le creo que va a ser tarifario, ¿cierto? Y por X o Y motivo, cuando yo esté haciendo algún procedimiento, por ejemplo, de imagen, me dijeron esta SOA está ahí, ¿qué hace? Eso como se define en el contrato el que sabe si es ISO o SOAT. O sea, yo el contrato le defino que es IS, pero usted da un punto de atención que yo voy a ocupar con un contrato IS está como SOA. No, es que para eso está acá, para me cuidar. Acá tiene las 4 opciones, empresa, IS 04 y SOAT, ¿cierto? Entonces, como el sistema ya va a saber en ese momento cuál es el tarifario que está manejando el paciente por el contrato, en el contrato usted le dijo que es tarifario IS, Sí. entonces él va a venir a esta parte y va a coger ese dato del IS Y el precio que está montado. y el precio que está montado en la referencia IS. Es decir, mire, si yo busco por IS 2001, no sé si hayan, entonces le doy F2, no, como que no hay. Él me va a filtrar, mire, ahí me está filtrando solo los IS. A mi concepto tampoco es tan obligatorio poner un... Ah, no es obligatorio, no es obligatorio. Porque, Ay, hay que tener- porque nos vamos a poner a configurar aquí, configurar allá y vuelve a ser contrato que la manda todo. No, y no tanto eso, hay que tener cuidado porque en unos casos no se cobran todas las salas. Pero es que de todas formas, Y o que me sea, la carguen y que como yo les me decía, facture y después me la devuelvan por eso. como yo les decía en un momento, o sea, esto es una ayuda para el facturador, Claro. ¿sí?
porque pues le puede ahorrar trabajo, ¿sí? Pero es que el facturador es el que tiene la última decisión. Él dice, no, esa sala no va, yo la quito. O esa sala va, por tanto, la quitamos, ¿sí? Que es más fácil que la pongan a que la quiten. Listo, pues de todas formas, o sea, digamos, no, sí, o sea, esto es parte de configuración de ustedes, o sea, lo importante es que ustedes tengan conocimiento que ustedes desde aquí la pueden configurar, que ustedes dicen, venga, yo seleccioné mi sala y de una vez me la va. ¿Listo? Sí, no está bien, tiene razón.